Los eventos de inundaciones más significativos pueden clasificarse según la magnitud del desastre o la cantidad de víctimas globales. Voy a estar hablando de algunos eventos más significativos de esas inundaciones. Y como primer lugar pondría a la inundación del río Yangtze de 1931 en China. Ya esta en sí fue clasificada como la más catastrófica del siglo XX o global, ya que acabó con la vida de aproximadamente 2 a 4 millones de personas, gracias al ahogamiento, a la hambruna y enfermedades. Luego sería la inundación del río Amarillo de 1887, también en China. Esta fue causada por una ruptura de diques. El río cambió su curso y afectando la llanura de aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados. Esta catástrofe trajo la muerte de aproximadamente 900.000 a 2 millones de personas. Como tercer lugar, igual pondríamos la inundación del río Amarillo, pero esta vez de 1978. Esta inundación fue provocada por personas, por la tropa militar de China, ya que querían detener el avance de las tropas japonesas. Esto causó la muerte de entre 300.000 a 500.000 personas. Como número 4 pondría el ciclón de Bola de 1970 en Bangladesh, Pakistán Oriental. Este fue más bien un ciclón, aunque también se le podía considerar tormenta. La causa principal de las muertes fueron por la inundación de la marejada ciclónica que arrasó las zonas costeras bajas. Y por último pondría la inundación del río Mississippi de 1927 en Estados Unidos. Esa fue una inundación fluvial que inundó cerca de 70.000 kilómetros cuadrados y desplazó a más de 70.000 personas. Aunque no hubieron tantos muertos, hubieron aproximadamente entre 270 a 300 personas. Sí trajo afectando económicamente, ya que fue en gastos aproximadamente 45 millones de dólares. Ante un desastre natural como lo es una inundación, se pueden seguir ciertas medidas de seguridad para garantizar la supervivencia y la integridad de los ciudadanos, como por ejemplo ciertas medidas antes de que ocurra la inundación que podrían variar desde crear un botiquín de primeros auxilios y tenerlo a la mano por si llega a ocurrir una emergencia. También tener una mochila con provisiones, ya sea linternas, una pequeña radio, pilas, agua embotellada y alimentos enlatados para una mayor eficacia. También es importante estar alerta de los avisos y comunicados que da la autoridad, además de localizar puntos de reunión por si las cosas llegan a complicarse. Y por último, pero no menos importante, guardar documentos en bolsas de plástico para que no se dañen con las aguas. Pero por otro lado, si la inundación ya está ocurriendo, hay ciertas medidas que se pueden tomar dependiendo de la situación. Si está conduciendo en un vehículo, lo más importante es alejarse de corrientes fuertes de agua, ya que podrían arrastrar el vehículo, e evitar puentes, ya que estos podrían derrumbarse. Si se encuentra en su casa, lo mejor es cerrar puertas y ventanas muy bien y estar preparado para salir en cualquier momento, siempre desconectando la electricidad y cerrando el gas y el agua. Y por último, si está en el campo, evitar torres de radio o estructuras metálicas evitar ciertos lugares con altitud. Los planes de protección son importantes para saber qué hacer en caso de inundaciones y no entrar en pánico y tener un riesgo. Cuando hay mucha lluvia demasiado fuerte,
provocan las inundaciones, y una de estas recomendaciones, o sea, tener plan, es buscar una ruta de evacuación, un punto de reunión, ya sea entre familiares o personas con las que convivas. También tener un kit de emergencia por cualquier cosa, ya sea agua, comida enlatada, etcétera. También es importante tener número de teléfono al cual llamar, que son los números de emergencia, por ejemplo el 911, por si algún familiar o alguien está herido. Y es todo. Por eso es importante tomar estas precauciones o tener un plan para poder saber qué hacer y no actuar con pánico, y así poner en riesgo a las personas de alrededor o a ti mismo. Una igual de las afectaciones es daño a la infraestructura pues agrícola, porque se dañan caminos rurales, los canales de riego igual se ven afectados, las cercas, las bodegas, y en algunos casos se pierden los sistemas de riego, quedan en una pérdida total, igual que la maquinaria, herramientas de arrastre del agua igual. Otras, pues, que influyen demasiado es las pérdidas económicas y sociales. Por ejemplo, los agricultores enfrentan pérdidas de cosecha y se endeudan al no poder recuperar la inversión, al igual que su maquinaria se echa a perder, pues se endeudan porque no pueden recuperar lo que han invertido, y pues es una pérdida económica. Y la falta de producción provoca una escasez de alimentos y aumenta en precios en los mercados pues locales. Por ejemplo, el limón, cuando escasea, es muy caro. Igual en zonas severamente afectadas puede haber migración temporal o abandono de tierras, que pues prefieren abandonar esas tierras para cultivar en otras. Eh, y otro es igual impactos ambientales a largo plazo, que son cambios en la composición química del suelo, salinización y contaminación por aguas pues residuales, alteración del equilibrio ecológico y de los ecosistemas. También pues la pérdida de biodiversidad. Y pues eso es todo. Y gracias. Las afectaciones a los sistemas agrícolas son los daños directos a los cultivos, que por lo general se basa más en la pudrición de los tallos, las hojas, los frutos. También el hecho de que las plantas permanezcan sumergidas más de 24 a 48 horas, pues no les beneficia en nada. También el exceso de agua en las raíces asfixia a las plantas y impide que respiren y pues absorban todos los nutrientes. También genera la pérdida del suelo fértil. Las corrientes de agua erosionan el suelo, arrastrando la capa superior donde se concentran pues todos los nutrientes de las plantas. Esto pues en consecuencia deja los terrenos menos funcionales, ya que pues la misma agua provoca que la tierra pues se compacte y no hay una capacidad de drenaje.